Buenos días. En primer lugar, darle las gracias al doctor Umpierrez por invitarme a participar en este programa de formación de Emory. Y el tema que les voy a tratar sería el manejo de la obesidad y el hígado graso en los pacientes con diabetes tipo 2. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Bien, y en primer lugar, pues vamos a repasar dos de estos aspectos que sabemos que frecuentemente están asociados con la diabetes tipo 2, como es la obesidad. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué es importante la obesidad en los pacientes con diabetes tipo 2? Pues aquí les intento resumir pues, aquellos aspectos que yo considero que realmente hacen que tengamos que tener en cuenta realmente la obesidad en los pacientes con diabetes tipo 2. Uno es la estrecha relación que tenemos entre la obesidad y la diabetes. Y ello obedece tanto a la prevalencia elevada que tienen pues la asociación de estas dos entidades, que la obesidad es un elemento patogénico muy relevante en los pacientes con diabetes tipo 2 y que después va a ser un elemento clave tanto para la prevención como para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Además, nos va a ayudar a identificar subgrupos de pacientes con diabetes tipo 2 que nos llevarán a una fisiopatología predominante de la hiperglicemia y de las alteraciones asociadas a estos pacientes y que también nos va a identificar subgrupos en los que el riesgo de complicaciones va a ser superior. Y finalmente, pues lógicamente esto va a tener consecuencias para el tratamiento o la elección de las medidas terapéuticas en un paciente pues, que conlleva la asociación de diabetes y obesidad. Y esto es algo pues, claramente reconocido por la ADA y como pueden ver pues, en las últimas recomendaciones del 2023, como ya estaba en previas, realmente hace un énfasis muy importante dentro de las recomendaciones en lo importante que resulta la pérdida de peso en los pacientes con diabetes tipo 2 y nos remarca pues, que realmente pérdidas de peso leves en la reducción de peso realmente se van a acompañar de grandes beneficios clínicos y que pérdidas de peso ya más importantes, que estaríamos por encima del 10%, probablemente nos pueden llevar pues, a la remisión incluso de la enfermedad y una reducción de lo que serían las complicaciones cardiovasculares y una reducción de la mortalidad. Si hablábamos de la estrecha relación desde el punto de vista epidemiológico que vamos a tener entre estas dos entidades, y aquí les ofrezco pues, lo que sería la prevalencia en un estudio realizado en España y que es ya del 2012 cuando se publicó, pero pues nos refleja esta realidad, es decir, que más del 70% de los pacientes con diabetes tipo 2 van a tener asociados sobrepeso o obesidad y más del 30% ya van a tener obesidad. Desde el punto de vista de la patogenia, pues sabemos que realmente la obesidad ejerce como un elemento patogénico fundamental en el desarrollo de la diabetes. Y como cualquier factor de riesgo para el desarrollo de una enfermedad, sabemos que importa tanto la cantidad como el tiempo de exposición. Y esto tiene pues, una cronología que intento reflejarles en esta diapositiva. Es decir, que inicialmente vamos a tener esa obesidad, especialmente la obesidad abdominal. Esta obesidad abdominal o exceso de adiposidad ectópica nos va a llevar a unos mecanismos que finalmente nos van a llevar pues, a lo que entendemos como en este momento pues, la alteración del metabolismo hidrocarbonado, que sería la diabetes tipo 2, pero acompañada de otra serie de alteraciones que van a condicionar un mayor riesgo cardiovascular de estos pacientes y que finalmente nos llevarían a la principal causa de muerte, como sería la arteriosclerosis y sus manifestaciones clínicas. En esta diapositiva les quiero reflejar pues, la importancia que tiene el sobrepeso, la obesidad para el desarrollo de diabetes. Y fíjense que realmente pues, la incidencia de diabetes o el riesgo de desarrollar diabetes es superior a cualquier otra de las comorbilidades que realmente se asocian y que conllevan pues, un riesgo para las personas con obesidad. Pero la diabetes siempre está entre los más importantes y a medida que aumenta la adiposidad, pues vamos a tener un mayor riesgo de desarrollar diabetes. Y esto aún es más marcado cuando realmente estamos hablando de lo que sería la obesidad abdominal, es decir, que aquí nos va a incluir
pues, el exceso de grasa visceral y que claramente pues, está relacionado con un mayor riesgo de desarrollar diabetes y, por supuesto, también con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero lo que es más importante, que esto lo podemos revertir. Y fíjense que realmente el estudio Luca-Hit, con medidas de estilo de vida, forma intensiva versus el estándar, pérdidas de peso superior al 2% ya se acompañan de beneficios en lo que sería el control de la glicemia, en este caso, reducción de la hemoglobina glicosilada. Obviamente, a medida que la pérdida de peso es superior, los beneficios también se van a ver incrementados y son claramente superiores. Y si utilizamos realmente estrategias, en este caso con dietas muy bajas en calorías, y conseguimos pérdidas de peso pues por encima del 10% y el 15%, realmente podemos llegar a la remisión de la enfermedad. Esto en pacientes de menos de 6 años de evolución y que no requerían tratamiento con insulina hasta el momento de iniciar en el estudio. El problema es que realmente pues, el porcentaje de pacientes que consiguen estos objetivos de pérdida de peso, pues si estamos hablando de más del 10%, pues estaríamos hablando de una cuarta parte de los pacientes que podemos conseguir esta pérdida de peso tan relevante. Pero lo que sí sabemos es que realmente el porcentaje de pacientes que pueden conseguir la remisión con estas pérdidas de peso, en este caso superior a 15 kilos, pues fíjense que estamos hablando de en torno al 40% de los pacientes que van a conseguir la remisión. Por tanto, estamos hablando de una medida extraordinariamente eficaz en el manejo de estos pacientes. Y si nos vamos más allá y logramos pérdidas de peso, ya que se nos acerquen pues, al 20-25% o incluso más, que esto habitualmente es a través de la cirugía bariátrica, pues también vamos a conseguir esta remisión. Es decir, que lo que intento remarcarles en esta diapositiva es que pérdidas a partir del 10-15%, habitualmente, y los datos que tenemos, fundamentalmente con estilo de vida y con fármacos, podemos conseguir la remisión y que, lógicamente, esta remisión, aunque los mecanismos no estén suficientemente claros, pues sería superior cuando conseguimos pérdida de peso más importantes habitual y en la situación actual únicamente la podemos conseguir pues, la mayoría de los pacientes con cirugía bariátrica. Los elementos fundamentales, aquí está incluido como elemento fundamental la pérdida de grasa hepática, es decir, esto sería un elemento, y también la pancreática, es decir, que nos llevaría pues, un aumento de la sensibilidad a la insulina y un incremento de la función de la célula beta que nos llevaría finalmente pues, a la remisión de la enfermedad. Pero no queda aquí, es decir, que realmente cuando conseguimos pérdidas de peso y que estaríamos hablando del 10%, que era pues lo que les decía, aproximadamente un 25% de los pacientes incluidos en el estudio Luca-Hit, verán que vamos a tener una reducción de eventos cardiovasculares, es decir, que nos tendremos que olvidar probablemente eso de que con pérdida de peso no mejoramos el pronóstico cardiovascular. El problema es el tiempo que necesitamos para ver los efectos y la cantidad de pérdida de peso, pero estamos hablando de pérdidas del 10% y superiores que realmente nos podrían llevar a esta reducción de eventos cardiovasculares. Por tanto, y resumiendo esta relación entre diabetes y obesidad, fíjense que volvemos a una frase que ya nos dijo Jocelyn en 1927, que es que la diabetes empieza con grasa y muere, y los pacientes con diabetes mueren por un exceso de grasa. Pero lo que podemos añadir hoy en día es que realmente aquí esto es reversible y la reducción de la adiposidad nos puede revertir esta situación. Si nos centramos ahora en el segundo elemento que teníamos en el título, que sería la enfermedad hepática metabólica o pues como le quieran denominar, porque esto actualmente tiene diferentes denominaciones, pero aquí se incluía la esteatosis sin más, la esteatopatitis y la fibrosis, es decir, diferentes estadios de la misma enfermedad. Y aquí tenemos que distinguir por lo que sería de beneficios desde el punto de vista de la enfermedad hepática y los beneficios desde el punto de vista del manejo de la diabetes. Sabemos que a nivel desde el punto de vista o la visión más de patólogo sería que realmente pues, hay una gran prevalencia de enfermedad hepática en los pacientes con diabetes, que tienen peor pronóstico y finalmente que es
pues una oportunidad el diagnosticarlo en pacientes diabéticos para prevenir ya la esteatopatitis y especialmente la fibrosis con la identificación y el tratamiento pues lo más precoz posible. Pero también desde el punto de vista de diabetes, el identificar la enfermedad hepática nos ayuda pues, a intentar manejar mejor los pacientes con diabetes. Uno nos ayuda a identificar subgrupos de pacientes con diabetes que claramente van a tener una fisiopatología en la que predomina claramente la resistencia a la insulina y que también nos ayudará a identificar un subgrupo de pacientes con mayor riesgo de complicaciones. Y esto debe tener sus consecuencias en la selección del tratamiento, tanto desde el punto de vista de estilo de vida como farmacológico. Y esto es algo que también ya nos reconoce la ADA y en las recomendaciones nos establece como una recomendación con nivel con un grado C, el que realmente en los pacientes con diabetes y si tienen alguna alteración hepática o realmente pues hay una ecografía que nos demuestra que hay exceso de grasa hepática, debemos realmente estudiar a estos pacientes por si tienen una esteatopatitis o fibrosis. Desde el punto de vista epidemiológico, pues estamos hablando de un problema de gran magnitud. Fíjense que la población general, aproximadamente, enfermedad hepática está presente en aproximadamente el 25% de los adultos en diferentes poblaciones. Pero si nos vamos a los pacientes con diabetes, fíjense que aquí estamos hablando de lo que sería enfermedad hepática grasa en torno al 55-70%. Si nos vamos ya a la esteatopatitis no alcohólica, es decir, estamos hablando de un grado avanzado y que ya va a tener pues, más repercusiones en la salud, estamos hablando de un 30-40%. Y si nos vamos ya a grado más avanzado y que realmente pues, ya tiene repercusiones incluso en la mortalidad, estaríamos hablando de un 12-20%. Por tanto, estamos hablando desde el punto de vista de prevalencia de un problema de salud muy relevante en la población con diabetes. Y fíjense que en cualquier población que se estudie, siempre la diabetes es probablemente en su grupo de pacientes donde la prevalencia de enfermedad hepática, en este caso, pues enfermedad grasa y el NASH, la esteatopatitis, pues claramente es muy superior a cualquier otra población estudiada. Y si a la diabetes le unimos la obesidad, pues incluso estas prevalencias van a ser muchísimo más elevadas. Y está claro que además hemos dicho que no solamente es que era prevalente, sino que la diabetes es un factor pronóstico de la enfermedad hepática metabólica. Y fíjense que la diabetes es el factor de riesgo más importante para fibrosis hepática. Es decir, y aquí estamos hablando pues, del estadio de la enfermedad más evolucionada y que conlleva mayor riesgo tanto de enfermedad hepática como de mortalidad. Y es lo que le quiero reflejar pues, en esta diapositiva. Es decir, que tener fibrosis a partir de F2, pues claramente es un factor pronóstico en cuanto a mortalidad. Por tanto, identificar fibrosis en pacientes con diabetes tipo 2 nos va a seleccionar ese subgrupo de pacientes de mayor riesgo vital. ¿Y por qué ocurre esto? Pues tenemos claramente una relación muy estrecha, que repito un poco lo que realmente, pues cuando estábamos hablando del desarrollo de la diabetes, volvemos a la fisiopatología con otro esquema, pero muy similar. Lo que sí les quería remarcar aquí es que, aunque hay otros elementos, que sí, aspectos inflamatorios, estrés oxidativo, y que funcionan ya a nivel hepático, probablemente en estadios, la evolución de la enfermedad hepática, pero originalmente el factor más importante es ese exceso de ácidos grasos que no se pueden almacenar o sobrepasan la capacidad de almacenamiento que tenemos en el tejido adiposo y se acaba depositando como grasa ectópica en otros órganos y que uno de ellos va a ser el hígado, igual que podemos tener pues el corazón a nivel muscular, etcétera, y que todo ello nos va a llevar pues, realmente a que después tengamos esta combinación frecuente que tener enfermedad hepática, realmente hay una asociación estrecha con el diabetes tipo 2 y, por supuesto, ambas, por mecanismos diferentes, pues con enfermedad cardiovascular, que finalmente va a ser la causa principal de muerte tanto en pacientes con diabetes tipo 2 como en pacientes con enfermedad hepática metabólica. Les decía que nos ayuda
el identificar que un paciente tiene enfermedad hepática metabólica, subgrupos de pacientes con unas características determinadas. Y fíjense que en estos clústeres que decíamos que se describieron en población nórdica, pues vemos que realmente pues, el tener enfermedad hepática la vamos a encontrar fundamentalmente en este subgrupo, que serían los pacientes con diabetes y síndrome de resistencia a la insulina extremo, y en pacientes asociados con obesidad. Y que, por tanto, si identificamos estos grupos conjuntamente con otras características, vamos a intentar ver que las medidas terapéuticas que van a ser más eficaces en estos pacientes probablemente nos ayudará a hacer una selección lo más adecuada identificando estos pacientes. Por tanto, nos ayuda a tipificar los pacientes con diabetes tipo 2 y nos va a ayudar esto a seleccionar la mejor terapia para esos subgrupos de pacientes. Y lo mismo que les hablaba para el manejo de la hiperglicemia con el tratamiento de la obesidad. Aquí, cuando hay pérdida de peso, fíjense que realmente, especialmente a partir de pérdidas de peso superiores al 7%, pues lo que sería la esteatosis ya vamos a tener una clara reducción en el 79%, y cuando es por encima del 10%, del 100% de los pacientes van a mejorarlos. Y con pérdidas moderadas, pues vamos a realmente ya mejorar la esteatosis. Pero esto quizás es lo más fácil de esperar. Pero fíjense que realmente pérdidas superiores al 7% ya van a ir acompañadas de mejoría o la resolución, en este caso, del NASH, de la esteatohepatitis. Por tanto, estamos hablando de una fase más avanzada y con mayor repercusión a nivel de salud. Y que cuando se supera el 10%, pues llegamos al 90%. Y también vamos a ver, última fase, que sería la fibrosis, pues vamos a tener un porcentaje importante de pacientes que por estas pérdidas de peso vamos a tener beneficios en cuanto a la fibrosis. ¿Cuál es el problema? Pues que realmente el porcentaje de pacientes con estilo de vida que conseguimos que tengan estas reducciones de peso realmente es muy bajo, y nos movemos en torno al 10-12%, que es lo que podemos conseguir. Y sí es verdad que realmente pues, el estadio más avanzado en cuanto a la fibrosis no es homogénea la mejoría, sino que hay pacientes que alguno empeora, y aunque la mayoría pues, lógicamente tiene una mejoría o se estabiliza. Con demostrada la importancia y el por qué tenemos que tratar estas alteraciones asociadas a la diabetes, vamos a ver qué estrategias serían las más adecuadas para el tratamiento. Creo que hemos quedado claro que necesitamos fenotipar. Tenemos que fenotipar la obesidad, hemos de fenotipar la enfermedad metabólica hepática y fenotipar la diabetes. Es decir, que realmente no todos los pacientes son iguales y, por tanto, cuanto mejor lo tengamos caracterizado, mejor nos aproximamos al tratamiento. Vamos a tener que establecer objetivos combinados. No vamos a tener ya, y esto casi en la mayor parte de los pacientes lo tendremos que abandonar, no vamos a tener un objetivo primario único, sino que vamos a tener varios objetivos primarios. Y, lógicamente, nos va a llevar a tener que priorizar terapias. Es decir, y aquí yo creo que tener en cuenta la fisiopatología y las comorbilidades del paciente y los beneficios que vamos a tener con cada una de las terapias es un elemento clave a la hora de decidir. Y finalmente veremos a ver qué nos dicen las guías en este manejo. Les decía que es importante fenotipar. Y fenotipar, quizás a lo mejor tenemos un subgrupo que yo creo que es importante identificar, que son los pacientes que fisiopatológicamente la resistencia a la insulina es más importante. Fíjense que hay un fenotipo que llamamos cintura hipertrigliceridémica, que es muy sencillo y no es algo nuevo, es algo de los años 80 del siglo pasado, pues del estudio de Quebec, que se identificó como factor de riesgo cardiovascular, pero que nos ayuda a identificar un subgrupo de pacientes con diabetes tipo 2, como tenemos en este estudio de Chicago, en el que estos pacientes, la diferencia respecto a los que no cumplían estos criterios de cintura hipertrigliceridémica son pacientes es que hay un incremento claro de la grasa visceral y que, por tanto, nos ayudan a identificar este fenotipo, los pacientes con mayor cantidad de grasa visceral, mayor resistencia a la insulina y en los que la reducción del peso
y los fármacos dirigidos a la resistencia a la insulina van a ser muchísimo más eficaces. Y aquí estaríamos hablando aproximadamente de un 30-40% de los pacientes con diabetes tipo 2. ¿Y por qué esto es importante? Pues fíjense que pérdidas de peso, que a veces pues, consideramos, y sobre todo el paciente considera muy pequeñas, que nos podemos mover entre el 5-10% del peso, los beneficios a veces son extraordinariamente marcados. Y ello se debe a que esta reducción del 5-10% del peso global se traduce en una reducción de un 15-30% de la grasa visceral, que como saben es la más activa y la que realmente metabólicamente nos va a llevar a mayores beneficios o perjuicios dependiendo de si se incrementa o se reduce. Porque el efecto afecta a diferentes alteraciones del paciente que nos pueden transformar un paciente de alto riesgo en bajo riesgo, especialmente en estos pacientes en los que predomina la grasa visceral. Les decía que tenemos que hablar de objetivos combinados. Y en estos pacientes, especialmente en estos fenotipos que les he indicado, pues lógicamente ha de ser un objetivo el control glucémico, ha de ser un objetivo el reducir la adiposidad y paralelamente vamos a tener que tener en cuenta aquellas situaciones acompañantes y que sabemos que van a conllevar el pronóstico del paciente, que sería la prevención de enfermedad cardiovascular y renal y, en el caso de los pacientes con enfermedad hepática, la fibrosis hepática. Si queremos conseguir estos objetivos múltiples, primarios, múltiples, vamos a tener que probablemente hacer tratamiento combinado inicial, porque el conseguir y hacer tratamiento combinado inicial probablemente nos vamos a permitir el conseguir esos beneficios clínicos claros que vamos a tener en cuanto a los resultados clínicos del paciente. Y a más, aquí vamos a intentar reducir algo tan importante en el manejo del paciente con diabetes como es la inercia terapéutica, que es un elemento clave para no conseguir los objetivos, y además, si lo hacemos en etapas precoces, vamos a hacer un efecto legado que lo que hagamos hoy vamos a tener por las repercusiones años después. ¿Qué estrategia utilizar? Pues fíjense que realmente les hablaba antes que probablemente hacer una estrategia pensando en la fisiopatología probablemente es la más eficaz globalmente si queremos ver resultados de salud. Y, pues lógicamente, lo primero va a ser sobre las causas y los mecanismos que nos van a llevar todo el elenco de alteraciones asociadas con esta obesidad abdominal y, por tanto, aquí la reducción del peso con estilo de vida o fármacos para la obesidad, fármacos para la diabetes que realmente reduzcan peso y la cirugía bariátrica cuando está indicada pues serían las medidas fundamentales e iniciales. Y dependiendo de las características del paciente, pues la utilización de sensibilizadores de insulina, la metformina y en algunas situaciones podríamos plantearnos la pioglitazona dependiendo pues, de la situación del paciente. Y en etapas más avanzadas, cuando ya ha desarrollado los síndromes clínicos, diabetes, enfermedad hepática, y etcétera, la dislipemia, vamos a tener que ya utilizar medidas dirigidas a tratar la enfermedad per se, pero teniendo en cuenta la globalidad de las comorbilidades asociadas con cada uno de estos elementos. Y aquí, pues el tratamiento de la hiperglicemia, lógicamente vamos a tener que tratar la dislipemia asociada, la hipertensión si hay, la antiagregación y, lógicamente, cuando lleguen y haya complicaciones, pues el tratamiento de las complicaciones. Y esto siempre es un efecto sumatorio, es decir, que no es en vez de, sino a más de, y por eso la escalada de ser así. Tenemos que tener claro qué es lo que queremos mejorar, porque sabemos, y desde el punto de vista de reducción de peso, qué peso necesitamos para tener beneficios. Y por tanto, esto es algo importante para establecer como objetivo y después elegir las medidas terapéuticas adecuadas. Y fíjense que si estamos hablando de mejora del control glucémico con pérdidas de peso a partir del 2% y otros factores como la dislipemia aterogénica y otros componentes del síndrome metabólico van a mejorar con pérdidas de peso muy ligeras, entre 3 y 5% ya vamos a tener beneficios claros. Pero si queremos irnos pues, a mejorar la enfermedad hepática, pues estamos hablando ya de a partir del 7% y especialmente por encima del 10% para tener esos beneficios claros. Y si planteamos por la remisión de la diabetes
o la reducción de la enfermedad cardiovascular, pues ya tenemos que estar hablando por encima del 10-15% de pérdida de peso. Lo que sí tenemos claro es que a mayor pérdida de peso, mayores beneficios que vamos a tener pues, en esa situación. Importante es siempre esas expectativas que tiene el paciente, que muchas veces los pacientes pues, lo que quieren es, y nos vienen que quieren perder pues, un 20-30% del peso, con medidas que eso no es. Por tanto, sería un pésimo objetivo y se va a ver como un fracaso, pérdidas de peso del 7-10%, que realmente tienen unos beneficios clínicos muy importantes, pero que el paciente puede ver como fracaso. Por tanto, es importante, sabiendo las indicaciones o los tratamientos que vamos a utilizar, adaptar los objetivos realmente a lo que es y hacer entender al paciente por la importancia de conseguir estos objetivos, aunque él realmente pues, no los vea lo suficientemente importantes. Y el otro aspecto es, pues, como ya les indicaba, pues, las medidas disponibles para la pérdida de peso. Si estamos hablando de estilo de vida, que podemos llegar pues, hasta un 5% de promedio aproximadamente, pero después ahora tenemos medidas farmacológicas que nos permiten llegar, pues extenderlo al 10% y determinadas fármacos, pues incluso, aunque les pongo en verde lo que está disponible en España y en azul aquellas que tenemos información, pero que en este momento no tenemos con indicación en España, con medicaciones que ya podemos irnos realmente en torno al 15% de pérdida de peso, que sería realmente espectacular los beneficios que vamos a tener y, lógicamente, pues disponemos de la cirugía bariátrica, que nos estaríamos siempre por encima del 20% en la pérdida de peso. Una familia de fármacos muy importante en este grupo de pacientes son agonistas del receptor de GLP-1. Fíjense que estamos hablando de un elemento como es el peso, por tanto aquí es muy importante el beneficio que van a tener los pacientes con esto, pero a esto le vamos a unir otros efectos metabólicos importantes como es el efecto glucémico. Estamos hablando de un paciente que tiene diabetes y va a tener obesidad o va a tener la enfermedad hepática metabólica y por tanto nos interesa globalmente pues, el control glucémico y no únicamente el peso. Aquí vamos a sumar dos efectos: pérdida de peso, control glucémico per se, más el efecto de la pérdida de peso que va a tener el control glucémico. Pero ya tenemos pues, nuevas dosificaciones de fármacos, en este caso dulaglutide, pues con dosis más altas y que realmente ahora ensayos clínicos ya nos están diciendo que podemos mejorar la pérdida de peso, ahora aumentamos la dosis y también la mejora del control glucémico. Fíjese que estamos pues, para poder llegar a 2 puntos de bajada de hemoglobina glicosilada. Y aún, pues realmente con estos agonistas de GLP-1 y GIP, como es el terzepatide, pues fijaros que el porcentaje de pacientes que consiguen pues, pérdidas de peso del 10%, que estaríamos más, en torno al 70%, y superiores al 15%, por encima del 40%. Por tanto, tenemos herramientas terapéuticas que están en desarrollo y que esperemos que pronto podamos disponibles, que nos va a permitir pues, conseguir esas pérdidas de peso que, como les decía antes, realmente nos van a mejorar de forma drástica lo que sería la diabetes y todos los procesos asociados, incluida la enfermedad hepática metabólica. ¿Y qué nos dicen las guías? Pues fíjense que estamos hablando del manejo de la hiperglicemia y la relevancia que, pues en las recomendaciones de la ADA de enero del 23, pues ya nos distingue este subgrupo, que son las personas realmente que tengan o requieran pues, reducción del peso. Y aquí nos hace pues, una clasificación de las medidas farmacológicas que realmente serían más eficaces en la reducción de la hemoglobina glicosilada. Y en la parte derecha, finalmente, nos acaba indicando las medidas farmacológicas que serían más eficaces, y yo creo que esto es importante, en ambos efectos: control glucémico y reducción de peso. Y en estos pacientes yo creo que, pues, considerando todas las medidas higiénico-dietéticas que podamos ofrecerles, lógicamente en la cirugía bariátrica cuando esté indicadas, pero si tenemos que utilizar fármacos, realmente deberíamos priorizar aquellos que realmente tienen más eficacia en la pérdida de peso y más eficacia en el control glucémico. Y desde el punto de vista de la enfermedad hepática metabólica, pues fíjense que aquí les resumo pues, los efectos hepáticos de las 3
familias en la que realmente pues, ha demostrado algún efecto a nivel hepático. En primer lugar tenemos la pioglitazona, que tiene un efecto importantísimo en la disminución de la grasa hepática, efecto antiinflamatorio e incluso una disminución de la fibrosis hepática. El efecto a nivel sistémico sobre todo lo que sería el metabolismo hidrocarbonato y la dislipemia heterogénica realmente es muy importante y tiene el problema de este aumento de peso a expensas de un incremento de grasa subcutánea, aunque disminuye la visceral. Y también tiene beneficios cardiovasculares en cuanto al MACE, después hay este problema que sería el incremento del fallo cardíaco en pacientes con enfermedad cardíaca previa, es decir, con insuficiencia cardíaca previa, aunque esto es un tema más discutible y que después pues, les daré alguna información adicional. El segundo grupo serían los favoritos receptores de GLP-1 que disminuyen la grasa hepática, disminuyen la inflamación y son neutros a nivel de la fibrosis. Y, lógicamente, a nivel metabólico son fármacos de una eficacia enorme, probablemente relacionadas por la pérdida de peso y tienen beneficios demostrados a nivel de enfermedad cardiovascular. Y, finalmente, los inhibidores de SGLT2, que lo único a nivel hepático que se ha demostrado es una disminución del contenido de grasa, probablemente relacionada con la pérdida de peso. Tenemos beneficios a nivel de la glicemia y más discretos en la pérdida de peso y sobre todo lo que es muy importante sería pues, el efecto del MACE y muy especialmente la disminución de las hospitalizaciones por enfermedad renal y que podríamos, por insuficiencia cardíaca y aquí tendríamos que añadir también los efectos a nivel renal. Por tanto, debemos tener en cuenta pues, todos estos elementos a la hora de decidir. Quiero mostrarles que es el primer fármaco con evidencia en mejorar la enfermedad hepática metabólica. Y esto es la pioglitazona. Fíjese que es un estudio ya del 2006 del grupo del doctor Kenneth Cusi, en el que realmente en 100 pacientes demuestra cómo el tomar 45 miligramos de pioglitazona reduce o mejora el NASH, es decir, consigue hasta en el 51% la resolución del NASH y en un 40% mejora la fibrosis. Por tanto, estamos hablando de una medida eficaz en pacientes con diabetes, que es la que tenemos en la instrucción. Y también tenemos, como ejemplo del GLP-1, pues les muestro aquí el semaglutida, el ver cómo realmente hay esa disminución del NASH o resolución del NASH sin empeoramiento de fibrosis. No se ha podido demostrar el efecto específico sobre la fibrosis, pero sí el estadio previo, que sería la resolución del NASH. Y finalmente, pues tenemos los datos con tirzepatide, en el que, como pueden ver, pues realmente con dosis que estaríamos hablando de los 10-15 miligramos, cómo realmente el contenido de grasa hepática se reduce en un porcentaje muy superior a lo que se consigue con el tratamiento con insulina Degludec. Y aquí ya separado por la dosis, y fíjense que realmente con 10-15 miligramos pues tenemos una reducción muy importante en la grasa, el contenido de grasa a nivel hepático. Les decía antes que quería hacerles algún comentario de la pioglitazona, porque es de esos fármacos denostados por razones que no vamos a entrar ahora, y que realmente es un fármaco que tiene beneficios cardiovasculares, es probablemente el que tiene más evidencia a nivel de enfermedad hepática metabólica y tenía el problema fundamental del incremento de la insuficiencia cardíaca. Pero fíjense que les muestro este estudio, que es un estudio en vida real en Taiwán, en el que sobre todo quiero que comprueben cómo la combinación de, en este caso, de la pioglitazona y un SGLT2, que es algo que realmente puede ser muy importante, y cómo vamos a tener beneficios en cuanto a MACE, es decir, eventos cardiovasculares, pero sobre todo fíjense que incluso la combinación, igual que los SGLT2 per se, van a reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca. Y hay algún otro estudio en el que, dependiendo de las características del paciente, cuando se trata con pioglitazona, mejora la función del ventrículo izquierdo. Es decir, que realmente, probablemente necesitamos más estudios a nivel del efecto de insuficiencia cardíaca. Y, lógicamente, pues a medida que aumenta el peso y si hacemos cirugía,
pues claramente sea el bypass gástrico, sea el SLIP o la gastroplastia vertical, vemos que realmente pues, la mejoría tanto del NASH como de fibrosis claramente es mejor al estilo de vida relacionado claramente con la mayor pérdida de peso que se consigue. Y por tanto, esta sería la última diapositiva, que es un esquema pues, que nosotros propusimos para el manejo de la diabetes en las personas que tienen enfermedad hepática metabólica. Lógicamente, aquí siempre el cambio de estilo de vida con una reducción del peso superior al 7%, lógicamente atendiendo al índice de masa corporal inicial, y la metformina probablemente es una adecuada medida terapéutica para iniciar en la mayoría de los pacientes. Pero si la hemoglobina está por encima del objetivo, que ponemos el 7 como general, pero habría que individualizar según las características del paciente, o persiste la enfermedad hepática metabólica, pues nos podemos plantear alguna opción terapéutica como terapia combinada. Si el índice de masa corporal está por debajo de 30, por razones de indicación, pues aquí fármacos como los agonistas de GLP-1, como mínimo en España no tenemos la financiación, y por los beneficios claramente asociados con la pioglitazona y en su grupo de pacientes, que probablemente no es tanto la adiposidad general, sino la distribución de la grasa lo que importa más, pues probablemente una opción a considerar de forma importante sería la pioglitazona, y por los beneficios que representa esta combinación, probablemente la combinación posterior con un inhibidor SGLT2 podría ser una buena opción en estos pacientes. Si ya estamos hablando de los pacientes con obesidad y que nos movemos en índice de masa de 30 y 35, pues aquí consideramos que probablemente en la mayoría de los pacientes la primera opción o más relevante debería ser un agonista receptor de GLP-1 y como segunda opción o añadido o en vez de, según las circunstancias, pues un inhibidor SGLT2 y la pioglitazona. Y finalmente, en aquellos pacientes con obesidad grado 2, que estemos con índice de masa por encima de 35, pues aquí podríamos considerar como medida inicial un agonista receptor de GLP-1 y si es insuficiente o realmente no tenemos buenos resultados, pues plantearnos la cirugía bariátrica. Pues muchísimas gracias por su atención y, por supuesto, pues estaremos disponibles para cualquier pregunta que ustedes quieran realizar. Muchas gracias.